Buenos días, soy estudiante de la Universidad VM Campus Villahermosa. Actualmente curso el primer semestre de la licenciatura en Medicina y hoy les voy a platicar un poco sobre el sistema cardiovascular. El sistema circulatorio se compone del sistema cardiovascular y linfático, que los dos tienen como función transportar líquidos al organismo. Pero en este tema nos enfocaremos más en el sistema cardiovascular, que se compone de corazón y vasos sanguíneos. La sangre es un tejido conjuntivo que está formado por plasma, que es líquida, y por elementos corpusculares, ya sea glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaquetas. Como ven en la imagen, el plasma ocupa un 55% y los glóbulos rojos un 45% cuando se hace una centrífuga. Esta es la apariencia de la sangre. Sus funciones, pues uno, transporte de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, calor y desechos. Regulación del pH, de la temperatura corporal y del contenido de agua de las células. 3. Protección contra la pérdida de sangre por medio de la coagulación y contra la enfermedad por medio de los glóbulos blancos, fagocíticos y proteínas tales como anticuerpos, interferón y complemento. Bueno, la sangre de nuestro cuerpo ocupa el 8% y los líquidos y tejidos ocupan el 92%. La sangre está compuesta, como anteriormente anexamos, en plasma y otros elementos corpusculares. El plasma ocupa el 55%, el 7% son proteínas, el 91.5% es agua y 1.5% son otros solutos. En los elementos corpusculares se dividen en plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Las plaquetas se dice que son 50.000 a 400.000 plaquetas. Posteriormente, los glóbulos blancos se dice que hay una existencia de 5.000 a 10.000 en nuestro organismo. Los glóbulos rojos se dice que existen de 4 a 8 millones en nuestro organismo. Los glóbulos blancos se dividen en neutrófilos, que son de 60 a 70%, linfocitos, que son de 20 a 25%, monocitos, que son de 3 a 8%, entre otros. Elementos corpusculares de la sangre son los glóbulos rojos, eritrocitos, los glóbulos blancos, leucocitos y las plaquetas. Bueno, como pueden ver en la imagen, señala cuál es el glóbulo blanco, las plaquetas y el glóbulo rojo. El glóbulo blanco, su función principal es defender al organismo de alguna enfermedad. Las plaquetas, la función en el organismo es coagular la sangre, y los glóbulos rojos es transportar oxígeno a todo nuestro organismo. En este punto analizaremos las capas que recorren el corazón. Primeramente hay una capa superficial externa que tiene como nombre mediastino. Posteriormente sigue una capa llamada pericardio, como consiguiente una llamada epicardio, que está relacionada con el pericardio. Siguiente es el miocardio, que es el músculo cardíaco, y el endocardio, que es una superficie interna del corazón. En la imagen podemos observar un corte del plano frontal del corazón, donde analizaremos las distintas partes del corazón, pero quiero recalcar más las 4 cámaras que existen en el corazón, que es el ventrículo, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. En este momento les explicaré la circulación pulmonar. Para empezar, la aurícula derecha le pasa sangre pobre en oxígeno, pero la circulación pulmonar inicia especialmente en el ventrículo derecho, pasando por las arterias pulmonares hasta llegar al pulmón pobre en oxígeno, y en el pulmón hacer una relación para que pase por las venas pulmonares y esa sangre esté rica en oxígeno, llegando a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo por la válvula mitral.
estando en el ventrículo izquierdo, pasa por la arteria sistemática para llegar a la circulación sistemática. Esta imagen está más simplificado de lo que quería explicar. Circulación pulmonar empieza desde del ventrículo derecho y pasa por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Aquí se hace un intercambio de dióxido de carbono más oxígeno para que mediante las venas pulmonares pase la sangre rica en oxígeno y llegue hasta la aurícula izquierda. La aurícula izquierda transporta la sangre rica en oxígeno por la válvula mitral hacia llegar al ventrículo izquierdo y posteriormente pasar por la arteria sistemática para llegar a la circulación sistemática. Nos puede mostrar que las arterias van desde el corazón, viajan desde el corazón y las venas viajan hacia el corazón. Aquí tenemos las estructuras de una arteria y una vena. La arteria se basa en una túnica adventicia, una túnica media que se divide en una membrana elástica externa y un músculo liso. La túnica íntima se divide en capa elástica interna y un subendotelio. El endotelio vascular es como la capa interna de la arteria y la luz pues es la cavidad de la arteria. La arteria se divide en arteriolas, que son redes más chiquitas para que llegue a un lecho capilar. Posteriormente se una con vénulas, que son ramas de venas más chicas, y posteriormente pasamos a la estructura de una vena, que contiene una túnica adventicia, una túnica media que consta de músculo liso, una túnica íntima que consta de una capa elástica interna y un endotelio vascular. La diferencia que tiene una vena y una arteria es que la vena presenta una cúspide de la válvula. Ahora les explicaré el sistema muscular. Un músculo es un órgano que está constituido por fibras que mediante la contracción o relajación hace la movilidad del cuerpo. Se divide en tres partes: el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. A continuación le daré unos breves ejemplos de cuáles son. Bueno, los músculos esqueléticos son los que actúan para movilizar o posicionar las partes de un organismo. Los músculos lisos y cardíacos son los que impulsan o expeden o controlan el flujo de líquidos y sustancias contenidas. Los músculos estriados esqueléticos son músculos somáticos voluntarios que componen los músculos esqueléticos del sistema muscular, que mueve o estabiliza los huesos y otras estructuras. Hay un ejemplo del músculo estriado esquelético. La diferencia del músculo liso es que presenta una estría, que son las marquitas que se ven aquí. Bueno, los músculos lisos no estriados son músculos viscerales y voluntarios que forman parte de las paredes de la mayoría de los vasos sanguíneos y órganos huecos. Lo que se refiere de voluntario o involuntario es que los músculos lisos involuntarios obviamente no lo podemos controlar nosotros, y los músculos estriados esqueléticos mediante la contracción podemos controlarlos, o sea que es voluntario. Y por último, el músculo estriado cardíaco, que es un músculo visceral involuntario que constituye la mayor parte de las paredes cardíacas y de las partes adyacentes de los grandes vasos como la aorta y bombea la sangre. Bueno, esos son algunos de los ejemplos o estructuras de los músculos esqueléticos. Como primero está los músculos planos, que tienen fibras paralelas, a menudo con una aponeurosis. El sartorio es un gran ejemplo de músculo plano. Aquí se encuentra el sartorio, que se origina en la cresta ilíaca y se inserta en la cara medial superior de la tibia. Como segundo están los músculos piriformes, que son semejantes a plumas en cuanto a la disposición de sus fascículos. Pueden ser unipeniformes
peniperiformes y multiperiformes. Los ejemplos está el deltoides, que es multiperiforme, el peniperiforme, que es el recto femoral, que se encuentra en el muslo, y el unipeniforme, que es el extensor largo de los dedos. Como tercero está los músculos fusiformes, que tienen forma de uso, con un vientre grueso y redondeado y extremos adelgazados. Por ejemplo, el bíceps braquial. Aquí está el ejemplo del fusiforme, que es el bíceps braquial. Como cuarto, tenemos los músculos convergentes, que se originan en una área ancha y convergen para formar un solo tendón. Por ejemplo, el pectoral mayor. Aquí está un ejemplo de convergente, que es el pectoral mayor. Los músculos cuadrados tienen 4 lados iguales, y pues el ejemplo es el recto del abdomen entre sus intersecciones tendinosas. Aquí tenemos el recto del abdomen, que tiene intersecciones tendinosas. Y por último, los músculos circulares, que rodean las aberturas u orificios corporales y los comprimen cuando se contraen. Por ejemplo, el orbicular del ojo. El orbicular del ojo es cuando se contrae el párpado. Y tenemos un ejemplo. Pasamos a los tipos de contracciones. Hay 3 tipos de contracción: contracción refleja, contracción tónica y contracción isotónica. La contracción refleja son los músculos esqueléticos, o también denominados músculos voluntarios. Ciertos aspectos de su actividad son automáticos también, por ejemplo, los reflejos, y por lo tanto fuera del control de la voluntad. Por ejemplo, los movimientos respiratorios del diafragma. La imagen pues explica un poquito también de la respiración. La contracción refleja son automáticas, no control voluntario, como en el diafragma. Son reflejos estimulados por niveles de O2 y CO2 en sangre. Vamos a la contracción tónica. Incluso cuando están relajados, los músculos de un individuo que conserva la conciencia casi siempre se hallan ligeramente contraídos. Esta ligera contracción se denomina tono muscular. No produce movimiento ni resistencia activa. Estando los músculos relajados conscientemente, están en contracción. Tono muscular, como anteriormente lo dijo. Su función es estabilizar articulaciones y listo para responder a estímulos. Disminuye en el sueño o parálisis nerviosa. Y por último, la contracción fásica. Existen 2 tipos principales de contracción muscular fásica o activa, que es la contracción isotónica, en la cual el músculo modifica su longitud en relación con la producción de movimiento. La contracción isotónica se divide en 2 contracciones más. Como podemos ver en la imagen, se divide en la contracción concéntrica, que es el acortamiento, y la contracción excéntrica, que es el estiramiento. Por último, la contracción isométrica, en la cual no varía la longitud del músculo, no hay un movimiento, pero la fuerza o tensión muscular está aumentada por encima de los niveles tónicos para resistir frente a gravedad o otra fuerza antagónica. Y la contracción isométrica, nada más para recalcar, pues es la longitud muscular que permanece igual, que no ocurre movimiento. Y por último, puse una imagen para señalar algunos músculos del cuerpo. Por ejemplo, el sartorio, el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral, el gastrenio, abajo el sóleo, la región glútea, el bíceps braquial, el deltoides,